Bueno, ¿me están escuchando? Buen día a todos. Vamos a dar seguimiento a esta otra conferencia que tenemos gracias a ver, ¿qué me dice aquí? Gracias a el auspicio del Laboratorio ADO. Y hoy contamos con la presencia de la doctora Lucía Dasiuk, que es especialista en infectología, es miembro de la SADI y es jefe de servicio, perdón, de infectología del Hospital Posada. Así que es un honor para nosotros, Lucía, contar con tu experiencia. Y bueno, ustedes si nos han escuchado al principio verán que es una persona muy cálida. Así que bienvenida a esta web. Y también quería decirles a todos los que están escuchando que pueden ir haciendo preguntas, que por favor utilicen el panel de preguntas y respuestas que tienen en la computadora o o en el celular. No sé si está en los celulares, Ignacio. No. Sí, Y Lía, están bueno. en todos. Ah, Sí, están sí. en todos los Zoom, perdón. Y así que por favor, de manera que se nos facilite ir seleccionando las preguntas y podamos ir respondiendo. De todas maneras, quería aclarar que, bueno, que después cuando si hay alguna pregunta que ha quedado, porque obviamente a veces no da lugar para contestar a todas, no hay ningún problema desde la parte médica ni la de nosotros de contestarlas fuera del chat, que nos manden a nosotros donde necesitan mayor ampliación sobre los temas o respuestas que demos fuera de chat, porque queremos que todos reciban respuestas, pero lamentablemente sabemos que a veces no podemos ser suficiente con el Zoom. Y seleccionamos algunas preguntas, pero todas las podemos contestar. Bueno, Lucía, te dejo con los santiagueños y si están de otro lado también. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Le agradezco a la licenciada Lía Garnica y a los auspiciantes para poder acompañarlos. Y bueno, vamos a tomar el tema de hoy, que es COVID-19 y triage. En el momento en que nosotros nos enteramos de esta situación, bueno, hay que pensar en que nos tenemos que reformular y reprogramar para transformar la realidad en la cual estamos atendiendo. En general, esto se hace a través de un comité de preparación para ver qué recursos físicos, humanos y equipamientos tenemos que modificar o utilizar o comprar. Bueno, con respecto específicamente a triage. You have a WhatsApp message. You have a WhatsApp message. Espérenme un cachitito, que estoy tratando de pasar la presentación. A ver. Tengo una dificultad acá al pasar la presentación. A ver, espérenme un segundito que tengo que solucionar esto. ¿Puedo compartir? Ignacio. Sí, Lucía. Acá está. No, ya está,
Ya arrancó, disculpen. Bueno, dentro de este temario que vamos a ver hoy, en términos generales vamos a hablar muy poco de generalidades, vamos a hablar de la definición, qué pueden hacer nuestros pacientes previo al arribo a la institución, qué pueden hacer las instituciones para ir preparándose, cuál es la protección que debemos dar a pacientes y trabajadores, cómo organizamos este triage, y cómo mantenemos el trabajo a medida que el número de casos puede llegar a aumentar, la demanda puede llegar a aumentar. Como ustedes saben, el coronavirus es de la familia de los virus SARS-CoV-2 y pueden causar enfermedades en animales y en seres humanos. Cuando los vemos en el microscopio tienen una capa en especie de corona, de ahí su nombre, y tenemos dentro de esa familia algunos coronavirus que son causantes de resfríos comunes en la etapa invernal, y otros que se han desarrollado con mayor patogenicidad, como aquel síndrome respiratorio agudo severo, SARS, que apareció también desde China y se propagó hacia Europa y Estados Unidos y Canadá, que era el SARS en el año 2004, 2003-2004, y en el año 2012 el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que también desde China se localiza en la República de Arabia Saudita y de ahí pasa a Egipto y produce su patogenia. De estos dos coronavirus nosotros en Latinoamérica no hemos tenido casos. ¿Qué es específicamente el triage? El triage es un término francés, lo van a poder ver escrito con G y en español con J, y clasifica a los pacientes de acuerdo a la urgencia de la atención. Es importante porque disponer de este triage porque organiza la atención y organiza qué recursos utilizar y qué necesidades, gestiona todo el riesgo clínico para poder optimizar la atención y dar mayor seguridad a pacientes y trabajadores de la salud, y cuando se utiliza en brotes infecciosos, separa pacientes de los sanos de los probablemente infectados para que no haya cruzamiento. Nosotros a través de triage evaluamos prioridades de atención, posibilidades de supervivencia, la gravedad específicamente y cuáles son todos los recursos que tenemos para poder actuar y las necesidades terapéuticas. De cualquier manera, hay que tratar también a través del triage de evitar el retraso en la atención del paciente y en este momento de pandemia es una de las utilidades muy importantes que le damos a este sistema. Como ustedes saben, la transmisión del COVID es a través de las gotitas respiratorias generadas cuando uno tose, habla o estornuda. Esto puede aterrizar en superficies donde el virus puede permanecer viable durante horas o días, y el contacto que hacemos con esas superficies o con nuestra cara hace que pueda ingresar a través de nariz, boca y ojos a nuestro organismo. Como específicamente para hablar de triage, vemos que hay diferentes sistemas y escalas de triage en el mundo. Tenemos el sistema canadiense, el sistema de Estados Unidos, el de Andorra, que se llama modelo andorrano, MAT, que luego fue utilizado por España, que tiene una adaptación de este sistema. Australia tiene su propio sistema, y el Reino Unido, que es el sistema Manchester, que de alguna manera es el más utilizado. Este sistema tiene 5 niveles de urgencia, caracterizados por diferentes colores: rojo, naranja, amarillo, verde y azul, y clasifica también el tiempo de espera en donde se puede actuar con cada uno de los niveles. Este es el que tiene habitualmente mayores adaptaciones, este sistema, y se utiliza con mucha frecuencia. Pero antes de hablar específicamente del sistema en sí, hay cosas que podemos hacer previo al ingreso al centro sanitario, que una de ellas es el triage telefónico, que clasifica a los pacientes desde algún centro coordinador
Y ahí ya va valorando la urgencia, qué tipo de tratamiento o de atención requeriría el paciente, cuál es el transporte mejor que tiene que trasladar ese paciente y al mejor centro adecuado que lo pueda atender. Y bueno, generalmente este triage telefónico tiene que informarse desde las unidades, desde las autoridades sanitarias, o se puede establecer una línea de conexión, y tiene que informarse el público de que existe esa línea de conexión, y también informar al público sobre los signos y síntomas por los cuales puede consultar. En emergencias, en todo lo que es el sistema de ambulancias y de traslados, también hay un triage de emergencia que clasifica a los pacientes para ver qué tipo de atención prehospitalaria se puede dar, qué grado de urgencia, qué tiempos de espera tienen con el equipo sanitario, y también el tipo de transporte que sea el más adecuado al centro de sanitario, también más adecuado. Generalmente esto lo hace un personal de enfermería adiestrado. Digamos, de acuerdo al Ministerio de Salud, nosotros tenemos un triage que tiene 3 niveles de adaptación, que tiene 3 niveles de gravedad, el nivel 1, 2 y 3. El 1 es el más urgente, el emergente, el nivel 2 es medianamente urgente, y el nivel 3 es verde, no urgente. Por supuesto, en el primer nivel están los procesos críticos, agudos, graves, que requieren una actuación inmediata. En el nivel 2 corresponde a un periodo agudo, no crítico, pero estable, que puede llegar a tener una espera de 60 minutos. Y en el nivel 3 son las consultas que requieren atención médica, pero no de carácter urgente, y que pueden tener un tiempo de espera de 120 minutos. Entonces, lo importante es caracterizar qué atención tiene que recibir el paciente, en qué situación de riesgo, cómo es la situación de riesgo, identificar los factores de riesgo para caracterizar esa urgencia, y hacer una correcta clasificación en ese momento, en esos breves minutos, una clasificación sobre el criterio de la gravedad para el traslado. Entonces esto es un poco lo que repetimos. El rojo sería el riesgo de vida, el amarillo el riesgo potencial de vida, y el verde el bajo riesgo, y el tiempo que se puede uno demorar. Es importante que la derivación o el traslado se realice en una ambulancia que tenga una cabina separada del conductor físicamente del paciente, y que el personal que intervenga en todo este traslado conozca de la utilización del equipo de protección personal y de las normas establecidas para el traslado. Específicamente en COVID, el grado 1, o sea, la urgencia específicamente, la más grave, nosotros ahí tenemos que buscar que el paciente puede ingresar con apnea, con disnea grave, con taquipnea, con taquicardia, bradicardia, con hipertermia importante, hipertensión arterial o hipotensión, y lo más importante es la saturación, que si satura menos del 93% con aire ambiente, está en riesgo de vida. En el amarillo, bueno, ahí tenemos casos un poco más leves, que son la aparición de una disnea leve, vómitos, diarrea, una cefalea importante, miastenia, debilidad, mialgias, perdón, respiración con tiraje, y hay que evaluar los factores de riesgo. Y en el verde tenemos síntomas más leves: fiebre, tos, ardor de garganta, rinorrea, conjuntivitis, y bueno, y esta puede ser una forma también de clasificación al paciente de acuerdo a los signos y síntomas. ¿Qué pueden ir haciendo los pacientes antes de llegar a la unidad sanitaria, a la, digamos, institución? Primero, se puede actuar con cierta conectividad,
si en la institución existiera una oficina de pacientes y dentro de la cohorte de pacientes que se atienden en ese hospital tuvieran un número de esa oficina o una comunicación importante, el paciente puede llamar a la institución e informar qué síntomas respiratorios tiene, o inclusive a través del triage telefónico del cual habíamos hablado, del número que habíamos hablado. El paciente ya tiene que saber que tiene que usar máscara facial durante el transporte y el triage. Cuando ingresa a la institución tiene que notificar inmediatamente el ingreso, realizar el lavado de manos al ingreso de la institución, siempre llevar un pañuelo descartable o otra alternativa para cubrir nariz y boca, y dentro de esa zona a la cual va a ingresar tiene que mantener también la distancia social, incluido el acompañante o el cuidador, que tiene que ser una sola persona. ¿Qué pueden hacer los centros de salud para minimizar el riesgo de infección entre pacientes y trabajadores de la salud? Bueno, esto es lo que yo le decía, si se puede organizar de poder comunicarse con los pacientes antes de llegar al triage, sería lo ideal. Es esto a través del triage telefónico que se puede hacer. Tiene que estar muy... tiene que trabajar en red el sistema sanitario con el sistema de emergencias y, para que los pacientes se puedan comunicar de antemano y para ir sabiendo cómo viene el paciente. Los pacientes en la institución sanitaria se tiene que informar a los pacientes sobre todas las medidas preventivas. Esto es a través de cartelería, de la información que se pueda brindar en la mesa de recepción. Y también todas las redes sociales, toda la comunicación que se puede hacer a través de los medios, radio, televisión, periódicos, plataformas de redes, sobre los signos y síntomas que el paciente tiene que estar alertado, y sobre esa línea directa de la cual pueden llamar para que haya un acercamiento más rápido. También el apoyo puede ser a través de teléfonos celulares o brindar hacia la cohorte de pacientes de esa institución alguna teleconferencia o algún apoyo hacia pacientes en este sentido. Las instituciones de salud, y ahora vamos a entrar en lleno en lo que es triage, ¿qué pueden hacer las instituciones de salud? Aparte de comunicarse con los pacientes antes de que lleguen al triage. Bueno, hay que organizar y equipar el área. Y acá el tema es aprender a reformularse y a reprogramarse, porque puede haber necesidad de hacer cambios de sectores, cambios de servicios, mudanzas, que hacen que se requiera tiempo y que se requiera un trabajo en equipo o dentro del comité de preparación de las instituciones. Entonces, hay que organizar el área, equipar el área, organizar un área respiratoria de espera, establecer cómo es el proceso de triage, y sobre todo entrenar al personal en todas las medidas de prevención y control de infecciones con el uso del equipo de protección personal. Cuando vamos organizando el área y equipando el área, es importante porque el paciente cuando ingrese va a tener el contacto visual inmediato de colocar cartelería que sea clara en todas las áreas de registro, que sea dirigida a los pacientes y a los acompañantes. Cartelería en cuanto a respetar la etiqueta de tos, respetar todas las, el protocolo de higiene de manos, cómo se disponen los elementos contaminados, el distanciamiento social,
que el lugar tenga muy adecuada la circulación, la señalización, se pueden hacer señalécticas en el piso para evaluar los circuitos de ingreso, y puede haber un único triage en la sala de guardia, o puede haber unos pequeños triage en la sala de orientación o en la sala de espera, que orienten a el triage mayor de evaluación, que generalmente está en las salas de emergencia. Cuando nosotros hablamos de organizar y equipar el área, generalmente se tienen que definir o establecer dos circuitos diferenciados. Uno de patología respiratoria o fiebre, y otro para el resto de las consultas. Y acá está el problema, porque depende de cada centro, de cómo es la capacidad de cada centro, si se puede hacer, por ejemplo, en una misma guardia, hacer dos circuitos diferenciados, o, por ejemplo, si la demanda es tan amplia, el Hospital Posadas tuvo que hacer una guardia específicamente para triage y COVID, y desplazar a otro sector e implementar otra guardia para pacientes no COVID. Lo mismo sucede a nivel internación. A medida que la demanda se incrementa, muchas veces se van ocupando diferentes sectores para internación que se transforman en áreas COVID o áreas no COVID. Eso requiere de un gran esfuerzo de toda la institución para hacer estas modificaciones, estas mudanzas. Los circuitos indicados tienen que estar indicados adecuadamente, evitando que haya en todo momento el contacto entre estos circuitos, ¿no? El circuito COVID y el circuito no COVID. Tiene que haber un mostrador de registro que esté separado para pacientes que ingresan con síntomas respiratorios, y en esos mostradores o en esa zona de admisión tiene que haber disponibilidad de mascarillas, de pañuelos de papel, tiene que haber un contenedor con tapa en el triage para desechar los pañuelos de papel usados, y es muy importante, si se puede, instalar barreras físicas, pantallas de vidrio o de plástico, entre el personal que recibe al paciente y el paciente. Así se limita de alguna manera el contacto cercano entre el personal y los pacientes que son potencialmente infecciosos. Ahora ya hay pantallas de acrílico que se venden, que ya están preparadas para hacer las diferentes divisiones. Acá tienen un esquema, más o menos, de lo que estuvimos hablando. La zona de triage, propiamente dicha, que tiene que tener las barreras físicas de vidrio o mamparas plásticas, digamos, con una separación entre el paciente y el personal que está haciendo la recepción, y donde tiene que haber mascarillas, pañuelos descartables, el recipiente de desecho de toallitas y pañuelos, estaciones de higiene de mano, para poder ingresar al paciente. El área respiratoria es ese área en donde el paciente, una vez evaluado, tiene que esperar. Es un área que debe estar separada, bien ventilada y muy bien ventilada, y donde el paciente puede esperar. Ese área tiene que tener bancos o sillas separados a menos por 1 metro de distancia. Por supuesto que tienen que tener su baño propio, y estaciones de higiene de mano con toallas descartables, o si no, alcohol líquido o alcohol en gel, y toda la cartelería que sea necesaria para informar que el área es un área de espera respiratoria. Lo ideal es que esté sumamente separado de otro área que tendría que tener un ingreso diferente para la atención de patología no COVID, ya que la institución sanitaria tiene que seguir trabajando. Entonces, el ingreso a este área tendría que estar separado. Tendría que haber, si es una sola sala
otra puerta para que el otro área sea de patología no COVID, y separarlos por alguna estructura prefabricada tipo Durlock o demás. Lo ideal sería que haya una guardia diferente, o organizar un sector para una guardia diferente para pacientes no COVID. El área de espera respiratoria tiene que tener un único sentido desde el ingreso del paciente hasta el destino final. Esto se tiene que adecuar a cada centro, ¿no?, de acuerdo a las necesidades. El personal de la mesa de registro tiene que estar capacitado para dirigir al paciente hacia esa zona, tiene que estar bien capacitado, y se debe reducir, tratar de reducir el tiempo de espera de los pacientes en el área respiratoria. En ese sentido, lo único que se puede hacer es tomar personal adicional para ayudar a clasificar a pacientes con alto riesgo. Inclusive lo que se puede hacer es que el paciente espere fuera de la institución y que uno le tome, se lo notifique el ingreso a través de, del teléfono, ¿no?, de un WhatsApp de teléfono o de una comunicación telefónica. Se le dice que el momento en que tiene que ingresar. Pero lo ideal es que haya la menor cantidad de pacientes en ese área. Y una vez que se identifica como caso probable, se tiene que colocar, por supuesto, el barbijo de que habíamos hablado y entrará al circuito de aislamiento. Acá, si logran ver, este es un esquema de posibles triage. En la figura de la izquierda, de mi izquierda, el área, digamos, está señalizado con naranja el área donde tiene que ingresar un paciente probablemente COVID positivo. Tiene una sala de espera donde se puede hacer la fila o la espera, generalmente tienen que estar sentados, con separación de 1 a 2 metros entre los pacientes. Este área, el personal de admisión puede tomar los signos a través de la temperatura, a través de un aparato digital para toma de temperaturas, y se hace el ingreso de datos. Este es el área donde estaría el personal administrativo o de enfermería, que a través de un acrílico puede hacer esta toma. Y siempre tiene que haber estaciones de higiene de manos en el área. A partir de ahí, el ingreso sería a otra sala de espera, ¿no?, que puede ser la recepción, para luego ingresar a la zona de triage donde se hace la evaluación médica. Una vez de ahí, el paciente pasa a las habitaciones de aislamiento, o pasa a la zona de reanimación, o pasa directamente a la internación. El paciente que tiene alta domiciliaria o que no presenta sintomatología de alerta, que es la línea verde, tiene que retirarse de la zona de triage por otro circuito de salida. En realidad, entre los dos circuitos tendría que haber un biombos de separación o una construcción prefabricada tipo Durlock que divida las dos circulaciones. Acá en el diagrama más pequeño también tenemos un diagrama en donde está la zona de admisión, la sala de espera de la que comentábamos, pasa a la sala de triage, de ahí va a toda la zona de atención médica, en donde están los consultorios respiratorios, el shock room o la sala de internación rápida para pasar a la sala general, o puede hacerse a partir de ahí también una derivación por ambulancia. Bueno, el tema de los flujos internos, el recorrido específico del personal tiene que tratar de evitar circulación cruzada con los pacientes,
O sea que tiene que establecerse un recorrido específico. Dentro cercano o muy cercano a la sala de triage tiene que haber una pequeña sala o un pequeño lugar donde se coloque el equipo de protección personal y otro lugar separado donde haya lugar para retirar el equipo de protección personal. Esto tiene que ser adjunto a la zona de triage. Los pacientes, como vimos hasta ahora, también tienen que tener un recorrido específico para el flujo de pacientes para evitar la transmisión cruzada con el personal en la zona de triage. Flujos específicos que hay que diagramarlos. Esto tendría que estar escrito para cada una de las instituciones, de acuerdo a las características, pero los flujos específicos para todos los servicios de apoyo, por ejemplo, el servicio de laboratorio, las ambulancias, el traslado de insumos, que tienen que también tener un sentido especial, todos los elementos de la zona contaminada tienen que retirarse por un circuito independiente, y también los horarios de traslados de esos insumos. Este es el tema más conflictivo, ¿no? El tema de cómo hacer los circuitos de atención y los circuitos de recursos, de cómo ingresan al área y cómo salen del área, y eso hay que estar muy bien diagramado. Con respecto a los equipos, por ejemplo, el electrocardiógrafo y demás, que no puedan ser debidamente desinfectados, no deben moverse de la zona contaminada, ¿no? En la zona del triage tiene que haber salas independientes, si en la medida de lo posible, para que el paciente sea examinado ahí, quede en observación, y unas salas de reanimación también para febriles. Y de ahí, de la sala de triage, tiene que haber un circuito interno donde el paciente va directamente a la unidad de cuidados intensivos o a la internación general. Y ese circuito tiene que estar muy bien señalizado. Y por supuesto, las estaciones de higiene en el área tienen que estar en toda el área, incluida la sala de espera. Acá también se considera importante tener una zona separada para diagnóstico, una sala en donde se hagan las maniobras de aerolización y las maniobras de toma de hisopados, ¿no? Antes de ingresar a la habitación. En el proceso específico también del triage, hay que asignar personal clínico que sea dedicado, que entienda de esto, que esté capacitado, tanto médicos como enfermeras, y también hay que entrenar al personal administrativo de la recepción, en todo esto, en higiene de manos, en distancia adecuada, para que pueda asesorar bien a los pacientes de cómo utilizar la máscara facial, cómo hacer el distanciamiento. Se tiene que tener la posibilidad de entregar mascarillas y tiene que tener la habilidad de poder dirigir al paciente para aislarlo o separarlo luego en pacientes de alto riesgo, ¿no? O en las habitaciones individuales o en el área de espera. Es importante limitar el número de familiares acompañantes, por favor, porque o si no tienen que esperar afuera. ¿Cuál es el perfil del profesional? En esta zona puede existir la necesidad de requerir personal de enfermería que esté capacitado, con una excelente formación técnica profesional, que tenga una experiencia de al menos 2 años en terapia intensiva, en servicios de internación, en emergencia, que sepa haber estado en capacitación en triage, manejo de la vía aérea y la ventilación,
y tiene que aprender o sea, tener un muy buen trabajo en equipo y habilidad en la respuesta, que sea rápido. Pero también hay personal que puede trabajar sin requisitos previos, al cual hay que capacitar, por ejemplo, administrativos, que tienen que conocer cuáles son los síntomas respiratorios agudos y vincular bien al paciente en todo este circuito, ¿no? Cuando detecta a una persona sospechosa de COVID-19. No requiere de formación técnica profesional, pero sí requiere de una muy buena capacitación a través del Comité de Control de Infecciones, de las enfermedades en control de infecciones, del uso de las precauciones y estándar y del equipo de protección personal. Y esa persona, ya sea enfermería o el administrativo, tiene que informar que llegó el caso al personal que está directamente en la atención. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que hasta ahora vimos fundamentales? Primero, identificar al paciente, aislarlo en la medida de lo posible y luego informar a la gente que está específicamente en la evaluación. Para eso, el personal que está en la zona de registro se puede ayudar de algunos checklists o formularios informativos de si tiene los síntomas y signos que están dentro de la definición, cuál es la zona, el nombre del barrio del cual viene, la zona del cual viene, si fue hisopado o no hisopado, y puede también ampliarse el interrogatorio con la presencia o no de factores de riesgo, preguntar si tiene los determinados factores de riesgo que son comunes en esta enfermedad. En esa zona tenemos que conocer las definiciones y los algoritmos y saber si estamos en una zona con muy limitada transmisión comunitaria o ya se ha hecho transmisión comunitaria. Y para eso están las definiciones que los pacientes que consultan con los cuadros de presentación que sea aguda y que hayan comenzado dentro de los 7 días de la consulta se denominan sospechosos. Una vez que, como hemos dicho previamente, una vez que en este proceso de triage, lo que debemos hacer es la evaluación rápida de las funciones básicas, la vía aérea, la ventilación, la circulación, los signos vitales, hacer esta anamnesis enfocada para determinar la causa y también ver si hubo contacto estrecho con caso sospechoso o confirmado, o estuvo de viaje en una zona, o viene de una zona con alta contagiosidad. Entonces, dentro de los criterios de casos sospechosos, no voy a hacer muy rápido, pues esto ya lo conocen, es toda persona que tenga 2 o más de los siguientes síntomas que ustedes conocen: tos, temperatura, odinofagia, pérdida de gusto, olfato, cefalea, diarrea o vómitos, o que se haya presentado con una enfermedad respiratoria aguda severa, pero tiene que tener 2 síntomas. También también está la presencia de que tengan 2 síntomas, pero que requieran internación urgente, entonces ese también es un caso altamente sospechoso, o aquel que estuvo en contacto muy estrecho con un caso confirmado, el que tiene anosmia, disgeusia de reciente aparición, que puede ser parcial o total, y todo lo que es personal de la salud es un caso altamente sospechoso, en conjunto con también aquellos residentes y personal de instituciones semicerradas, geriátricos, otros personales esenciales, los barrios populares, pueblos originarios, y el contacto estrecho confirmado por laboratorio dentro de los 14 días del último contacto. Este último criterio, el criterio 2, con que aparezca uno o más de los siguientes síntomas, es altamente sospechoso. Tengan en cuenta que también toda persona que haya cuidado a un caso confirmado con síntomas 48 horas previas al inicio de los síntomas, pero no se haya protegido, es un caso sospechoso, y aquel que no respeta el distanciamiento social, está a una distancia menor de 2 metros, de un caso que luego se confirma,
o 48 horas previas al inicio de los síntomas, durante por lo menos 15 minutos de un contacto estrecho a menos de 2 metros de una persona que pudo o no estar, digamos, confirmada, inclusive de un paciente asintomático también, que luego desarrolle síntomas. Esto generalmente convivientes, visitas, compañeros de trabajo, o sea, eso se transforma en un caso sospechoso. Y últimamente, en áreas de gran transmisión comunitaria, los casos sospechosos son directamente los contactos estrechos de un conviviente de un caso COVID-19 que se ha confirmado por laboratorio. El que está ahí viviendo al lado de él se transforma en un contacto estrecho. No requieren estudios de diagnóstico etiológico, salvo que tengan factores de riesgo, que sean trabajadores de la salud, que estén en un geriátrico o embarazadas. En esa zona también hay que explicarle al paciente cuál es el periodo de incubación de 1 a 14 días y el seguimiento que se debe hacer. Las principales acciones de control de contacto sería el aislamiento domiciliario. El paciente tiene que tener un teléfono de la jurisdicción o un mail a donde tiene que comunicarse, y a su vez las autoridades sanitarias tienen que tener una oficina de comunicación telefónica donde 2 veces al día se tenga que contactar a ese paciente y evaluar cuáles son los síntomas y signos que tiene. Es importante entonces en este marco, y para mitigar la transmisión, aislar a todos los casos sospechosos y confirmados. Se puede hacer un aislamiento extrahospitalario si está en condiciones, o en el caso de, digamos, en la casa si está en condiciones, o en algún centro extrahospitalario que determine la autoridad sanitaria, o en los centros hospitalarios si requieren internación, ya sea con casos sospechosos o confirmados que requieran internación o que tengan factores de riesgo. Últimamente vemos que, digamos, dentro del triage uno de los sistemas que son imprescindibles es el laboratorio, tanto para tener el laboratorio básico como el laboratorio de virología, que tiene que funcionar en general la mayor cantidad de horas posibles para tener la más rápida, el resultado lo más rápido posible también. Hay que tener en cuenta en el triage que no se pide ahora en el asintomático en la prueba de PCR, porque se vio que la sensibilidad no es muy buena, que disminuye, si bien puede ser portador del virus, la sensibilidad del método disminuye, y esto no lo exime de que tenga que hacer un aislamiento preventivo si tiene un resultado negativo. Antes se le pedía a todos los prequirúrgicos, ahora no, y las personas que arriben de otras áreas de transmisión local, aquellos que estén en geriátricos o en penitenciarías o en residencias juveniles, no se tiene que pedir la PCR cuando tiene que derivarse a otro establecimiento de salud. No es requisito que el otro establecimiento de salud pida la PCR para incorporarlo. Lo que sí tiene que ser es que estas personas luego cumplan el aislamiento durante 14 días para evitar ese contacto estrecho entre otras personas y evitar un brote institucional, familiar o de la comunidad. Bueno, estas son unas nuevas modificaciones que dentro del triage hay que conocerlas. El proceso específico de triage requiere que haya, que nosotros hagamos una técnica adecuada de higiene de manos, que utilicemos camisolín descartable, que tiene que estar colocado antes de asistir al paciente, y retirarlo con la técnica correcta antes de salir de la habitación. Nunca se debe reutilizar y desechar en bolsa roja. Tenemos que tener protección ocular reutilizable, pueden ser gafas y máscara facial, que tienen que estar correctamente limpias y desinfectadas después de su uso.
La habitación debe ser individual o en cohorte, y en el caso de compartir la habitación tiene que haber una adecuada separación entre las camas, ¿no? Entre los pacientes, de más de 1 metro, si en lo posible. La puerta tiene que estar cerrada de la habitación. Esto es en la misma zona de triage, ¿no? Que puede haber 3 o 4 habitaciones para estos pacientes. El personal tiene que ser exclusivo, tiene que tener elementos de atención exclusivos. Los otros dispositivos como chata, recolector de orina, también de un único uso del paciente, y de descontaminar los elementos luego de cada uso. Y una cosa que es importante es que estos niveles de separación en áreas COVID o no COVID se pueden también hacer en otras áreas del hospital. Por ejemplo, en el quirófano podrían tener, digamos, quirófanos COVID y quirófanos no COVID, lo mismo en emergencias, como estamos hablando, y en la internación. En la internación, a medida que la demanda aumenta, inclusive puede haber separación de diferentes sectores, de alas de la institución, que sean alas COVID o no COVID, con las circulaciones y el personal independiente. Es importante que haya una comunicación rápida con el laboratorio de la institución, y rápida y también al ingreso, una comunicación rápida con el laboratorio, y este área de toma de muestras para después referenciar al laboratorio, que también tiene que estar dentro del triage. Como dijimos, dentro del proceso hicimos el ingreso de datos, dirigimos al paciente a la sala de espera, las sillas son separadas, luego pasa al triage médico para evaluar el estado del paciente, si requiere hospitalización o no, o dirigirlo a cada sala correspondiente, y siguiendo siempre los circuitos internos de patología respiratoria. Y los que no requieren hospitalización, o los que requieren una atención más leve, tienen que salir por el circuito de salida. En el caso de que no tengamos un adecuado circuito de entrada y un adecuado circuito de salida, por lo menos se indica en todas las guías internacionales que por lo menos tiene que haber 2 metros de separación con algún sistema de separación tipo biombo para las salidas. Bueno, con respecto al material estéril, también tiene que tener un circuito específico para que no se cruce tanto el material contaminado sucio con el material estéril, y lo mismo con los desechos. Y esto hay que programarlo también. Bueno, no voy a ingresar en este cuadro, es un algoritmo de lo que tenemos que hacer con respecto a la toma de radiografías, laboratorio, tomografías, y a dónde tiene que dirigirse el paciente. Este es del Ministerio de Salud de la República Argentina, que debería estar como algoritmo dentro de la zona de triage. Para la preparación del triage hay muchos documentos donde están todas las recomendaciones en cuanto a qué recursos físicos y qué insumos necesitamos. Yo no quiero entrar en detalle, pero bueno, es importante la comunicación con la unidad de cuidados intensivos, con anestesia, con los kinesiólogos, con el comité de control de infecciones, saber bien todo el stock que tenemos de equipos de protección personal, el stock que tenemos de los hisopos de Dicon, de nylon o poliéster para las tomas de laboratorio, todo el stock de transporte para el transporte de esos insumos en los triple envases, y también cuántas personas tenemos para el manejo de las infecciones respiratorias agudas, graves, cuántos terapistas, cuántos personal entrenado en el traslado, en el uso correcto del equipo de protección personal, y en personal entrenado en las notificaciones, que es muy importante. Si no notificamos, no sabemos dónde estamos parados en esta epidemia.
También hay recomendaciones de cuánto personal tiene asignado a cada área, qué equipamiento debería tener cada área. Esto está todo en recomendaciones del Ministerio y también de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Ahora, yo quiero enfocar muy bien el tema de qué pueden hacer los trabajadores de la salud para protegerse a sí mismos y a sus pacientes durante el triage. Porque lo que no sé ustedes, pero lo que nosotros vemos es que hay un importante contagio de trabajadores de la salud en nuestras instituciones. Entonces, es importante repetir que se tienen que cumplir con todas las precauciones estándar, la higiene de manos, el equipo de protección personal, el equipo de protección respiratoria, la limpieza y desinfección y todas las prácticas de seguridad de inyección. Últimamente me habían comentado desde la SADI que en muchas terapias intensivas, cuando hacen la vigilancia epidemiológica dentro de las terapias COVID, el incremento de las infecciones asociadas a catéter. Bueno, la urgencia hace que muchas veces se debiliten estas prácticas y hay que reforzarlas. Bueno, la capacitación en todo esto que estamos hablando, la capacitación en usar el equipo de protección personal apropiado, y el barbijo quirúrgico, en ese sentido, colocarlo y retirarlo fuera de la habitación del paciente y descartar en un lugar apropiado, también guantes y protección ocular. Y el trabajador de salud que tenga algún síntoma debe comunicar al departamento de salud profesional y quedarse en su domicilio hasta tanto sea evaluado. Bueno, esto ustedes conocen, cómo utilizar las precauciones de aislamiento por gotitas con el barbijo triple capa, el camisolín, los guantes y las antiparras, en la utilización para aerosoles del barbijo N95 y en el contacto camisolín, antiparra, barbijo quirúrgico. Hay diferentes niveles de utilización de estos equipos. El nivel 1 es el que trabaja solamente con protección ocular, barbijo quirúrgico, camisolín de contacto y guantes. El nivel 2 con pacientes de riesgo de exposición o fluidos. Acá tiene que incorporar el camisolín hidrorrepelente y botas en el caso de riesgo de salpicadura para personal de limpieza. Y un nivel 3, que es la utilización de máscara facial, protección ocular, barbijo N95, camisolín hidrorrepelente, guantes y botas o cubre calzado en el quirófano. Esto es un poco lo que habíamos comentado, pero hay que entender también que hay que asegurar las prácticas seguras en el traslado del paciente, cuando hay sospecha de COVID-19, y en la toma y el envío de las muestras. Hay que ser muy riguroso. Y los cubrezapatos, solamente para el quirófano o para las actividades de limpieza institucional. Siempre hay que tener en cuenta la secuencia de colocación y la secuencia de retiro, y hay que insistir muy bien en esto, porque en estas zonas son donde se puede producir la contaminación al retirar un barbijo o retirar mal un camisolín y no hacer la higiene de manos consecuentes antes y después de las colocaciones. Desde el punto de vista de la estructura de la institución sanitaria y de la demanda que podemos tener en esta pandemia, puede ser que sea necesaria también construir algún tipo de área o instalar algún tipo de área auxiliar para el ingreso preliminar del paciente, ¿no? Son centros de evaluación de virus respiratorio que se pueden
instalar por fuera. En estos centros de evaluación respiratoria, los equipos de emergencia pueden tener una colaboración muy fluida con este sistema. La zona, dentro de este sistema de carpas tiene que haber una zona de triage, y esa zona tiene que funcionar las 24 horas, los 7 días de la semana, y lo que tenemos que ver bien en esas zonas es la ventilación que tiene el triage de las carpas. O generalmente tienen una ventanita para que se ventile. Si uno pasa por afuera y esa ventanita tiene un extractor, hay que tratar de no pasar cerca de la extracción de ese aire, hay que tenerlo en cuenta. Y como consideraciones adicionales, puede ser que nosotros tengamos que ampliar horas de operación para evitar el hacinamiento en esas zonas. Puede ser, o sea, la idea es que la institución siga trabajando, pero puede ser que se requiera cancelar visitas ambulatorias no urgentes, sobre todo por el insumo humano, por las trabajadores que puedan estar disponibles para brindar apoyo en la atención, incluido en el triage, ya que una de las características que tiene esta pandemia en las instituciones de mayor capacidad de atención es que necesitamos la colaboración. A veces los recursos humanos no están tan disponibles, se van infectando, se van contagiando, y se requiere del apoyo de otras especialidades, gastroenterólogos, cardiólogos, nefrólogos, a los cuales hay que capacitar para que puedan ayudarnos, incluidos en el triage. Las visitas que son importantes y críticas y urgentes, no hay que negar la atención, sobre todo también los chequeos prenatales para embarazos, la vacunación que tiene que continuar, los pacientes oncológicos, las cirugías oncológicas deben continuar, pero tienen que tener un ingreso separado para no tener riesgo. Y bueno, puede ser que se cancelen algunos procedimientos selectivos o cirugías. Esto todo depende del contexto epidemiológico local, sobre todo. Bueno, poco hablamos de las medidas de desinfección, pero es uno de los puntos más importantes, ¿no? Entonces, la limpieza y la desinfección de superficies con las que tuvo contacto el paciente. Se puede utilizar un limpiador desinfectante y luego la desinfección con hipoclorito de sodio. Las superficies que no toleran lavandina, 70% de alcohol gel o alcohol de solución líquida. Todo el personal de limpieza tiene que estar adecuadamente protegido con su bata impermeable, su barbijo, los guantes y la protección ocular. Y tenemos que tener una delicada atención con el área de espera respiratoria, donde se tiene que limpiar la mayor cantidad de veces posible, por lo menos limpiar 2 veces al día, con un enfoque que sea sobre todas las superficies que se tocan con frecuencia, un buen fregado en esas superficies. Para esta operatividad tenemos que tener en cuenta que también una adecuada climatización o circulación del aire. Si no lo podemos lograr, abrir las ventanas para crear flujos transversales. Las puertas de ingreso al área podrían estar abiertas también para hacer un flujo unidireccional. En el caso que se utilice ventilación mecánica, se pueden utilizar extractores. Hay que tener cuidado de la zona de donde se extrae al exterior, que no haya circulación de gente, como habíamos comentado antes, y bueno, hay lugares donde pueden haber aire acondicionados con filtro cepa. Hay que tratar de evaluar muy bien el agua y hacer instalaciones de lavamanos, y evaluar bien las luminarias. Por ejemplo, los accesos entre el triage y el centro de tratamiento tienen que estar correctamente iluminados. El suministro eléctrico es fundamental.
Bueno, y esta es una última diapositiva que no la voy a ampliar, salvo que lo hablemos en las charlas, es si esto requiere capacidad de expansión. Y este es un tema importante porque si hay mayor demanda y se requiere capacidad de expansión, puede ser que requiramos mudanzas de servicios, mudanzas de sectores, reasignación de tareas, nuevas capacitaciones, y depende de cuál es nuestra capacidad en la institución, qué recursos humanos tenemos, qué equipo tenemos, si necesitamos más respiradores, si necesitamos más personal, y bueno, y todo eso tiene que estar evaluado para ver cómo se hace la expansión. El comité de preparación tiene que seguir funcionando periódicamente para evaluar todas estas situaciones en el caso de que haya expansión, porque también tiene que haber una correcta red interhospitalaria para la derivación y la contrarreferencia en red, que muchas veces funciona y otras veces funciona un poquito menos. Bueno, todo esto y que pudimos hablar trae una ventaja. En general, los pacientes que acuden a un triage están más satisfechos, están mejor dispuestos para esperar hasta que se le den los primeros cuidados, y para el personal que atiende en el servicio de emergencia también mejora un poco la relación entre el paciente, la familia y los profesionales. Y lo importante es agilizar la atención del paciente, disminuirle esa ansiedad al paciente y la familia, y disminuir un poco la tensión en el equipo de salud, que no es poca, y los miedos, ¿no? Para eso tenemos que estar preparados para realizar la mejor atención posible y con el mejor recurso y con todos los equipos de protección personal. Bueno, hasta aquí, acá les dejo los teléfonos a los cuales los pacientes pueden llamar, y encontré el teléfono de Santiago del Estero, espero que sea ese, o no sé si tienen algún número de triage telefónico diferente. Bueno, muchísimas gracias y espero que se haya sido útil. ¿Lía? ¿Hola? Sí, Sí. espero que haya sido útil, Lía. Y Sí, que acá te dejo los buenísimo. teléfonos y el Sí. teléfono de Santiago del Estero, que no sé si es este o han puesto alguna otra línea de triage telefónico. Sí, no, no. Sí, esas son las líneas telefónicas. Quería hacerte una pregunta en cuanto a lo que vos has expuesto. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades en Santiago, estamos haciendo la estructura. Por supuesto que no podemos hacer dos áreas bien separadas, por lo menos en nuestro hospital. Capaz los nuevos hospitales que se han inaugurado ahora, uno más para donde se atiende el COVID-19, lo puedan hacer porque están a tiempo. Pero mi pregunta iba que en cuanto a algo también, porque fundamental que vos hablabas de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, ustedes, cuando distribuyeron el recurso, el personal de recursos humanos, y exclusivamente en la sala de valoración de triage, ¿quién está? ¿El médico de guardia? ¿Es un médico especialista en respiratorio? ¿Es un infectólogo? ¿O cualquiera puede ser capacitado? Bueno, primero tenés la sala de recepción con el administrativo o con la enfermera que toma los primeros datos, ¿no es cierto? Después requiere pasar a la habitación de triage. Bueno, ahí en principio puede ser un emergentólogo que sepa, esté capacitado para la evaluación de la cobertura del COVID, o puede ser un infectólogo o un neumonólogo,
Pero muchas veces sucede que digamos, como yo dije, la capacidad humana de profesionales disminuye porque se contagian o porque están enfermos o por X condición. Entonces se requiere asistencia de otras áreas y otras áreas, otros especialistas que por ahí están en otras zonas del hospital, deberían acercarse a esta reasignación de tareas de alguna manera, en el sentido de que esta pandemia avanza y que se requiera más gente para la asistencia, porque además el personal que está ahí tantas horas y demás, tiene un burnout muy importante, se llena de angustia, de miedos, y entonces el recambio es importante. Por ahí organizar horarios, a este servicio le toca tal día, al otro servicio otro día, y los horarios, ¿no? Para de alguna manera aflojar un poco esa tensión. Siempre tienen que recibir una importante capacitación en definiciones, en manejo y demás. Pero digo, la evaluación personalizada tiene que ser, si siempre tiene que estar un médico. Sí, en el triage sí, un médico. Sí, escúchame, puede ser una enfermera que haya tenido, digamos, una importante, digamos, estudio profesional en cuanto a, por ejemplo, una enfermedad de terapia intensiva o de emergencias. Entonces puede valorar la vía aérea, los síntomas graves. Pero en la zona de reanimación tiene que haber un médico, y en la zona de triage tiene que haber un médico. ¿Entendés? También. Claro, eso es ineludible. Eso No, porque cuando vos hablas por ahí de comunicar... ¿Ah? No sé la capacidad de, claro, cuántos, porque ese es el punto también, no hay muchos médicos terapistas, no hay muchos médicos anestesiólogos, no hay muchos kinesiólogos, entonces, lamentablemente, hay que capacitar a alguien más para que pueda hacer esa tarea. No sé si eso está ocurriendo ahí o no. Claro, no, porque igualmente aquí como eso pasa, que no hay muchas especialidades, nosotros nos manejamos solo con los médicos de guardia. Entonces, por WhatsApp estamos constantemente, el comité de infectología, la coordinadora general, que es nuestra médica infectóloga, y todo el equipo está igual. Esto digo porque puede pasar en otro lado, ¿no? Claro. Aprovechando que hay gente, pero, o sea, es como una doble protección que se tiene en ese sentido. Como vos dices, hay especialistas y todo. Como nosotros tenemos médico de guardia, no es un hospital de emergentología, entonces está bien eso, ¿no? Sí, no? Yo diría que el médico de Pero guardia... sin dejar la responsabilidad de tanto que tiene que pasar por el médico de guardia. Sí, el médico de guardia, yo les recomiendo que tengan muy buena comunicación con el equipo de terapia intensiva, con la unidad coronaria, con el anestesiólogo, con el kinesiólogo, y que cada médico de guardia de cada día forme ese equipo para que ese equipo esté atento, alerta, aparte de la comunicación con el Comité de Control de Infecciones, claro, con el comité... Nada puede reemplazar a la valoración personalizada que haga el médico. Está bien, yo acuerdo con vos. Eso es... La enfermera capacitada y bien entrenada, pero el médico es el que tiene que ver también y volver a revalorar. Por supuesto que si has recibido un buen triage, va a ser mucho más rápida la atención, claro, y que todos colaboramos. Pero a veces veo ausencias que yo creo que eso no se justifica bajo ningún punto de vista. No, el médico tiene que estar en la zona de triage, ¿no? Por favor, tiene que estar. No se puede dejar una zona de triage digamos, en manos del administrativo o de solamente la enfermera. Le falta la otra parte del equipo.
Claro, y yo insisto en eso porque si en el interior se tiende mucho a hacer eso. Entonces, hasta legalmente, no sé si vos concuerdas, Lucía, conmigo, hasta legalmente no podemos exponer nuestro personal así. ¿Cierto o no? No, lógico. Suponte que un paciente ingresa en una urgencia con una desaturación importante, con menos del 93% ambiental, y haya que intubarlo o empezar a practicar maniobras respiratorias y oxígeno y demás. Eso lo tiene que manejar el médico. Y eso está dentro de la zona de triage, porque dentro de la zona de triage tenés el consultorio donde se evalúa, después lo pasás a otro consultorio de vías respiratorias y tiene que haber una zona de reanimación o de urgencias agudas para después subirlo a la terapia o pasarlo a la terapia. Pero ahí hay que tener un médico. ¿Mm? Claro. También es importante. Lo que vos me decís es que tienes el médico de guardia, ¿no? Por eso yo te digo, Nosotros el médico tenemos de médicos guardia, de guardia, no pero el son médico de guardia especialistas. que haga equipo con la gente de terapia intensiva, los anestesiólogos, Claro, los kinesiólogos, tienen que formar un equipo, y ese equipo tiene que ser el equipo COVID, ¿eh? claro. Ojo Muy con importante que lo que estás diciendo. claro, ojo con, porque esa gente tiene que estar predeterminada para cuidarse de no ir a otra área no COVID y trasladar, digamos, el virus. Claro, eso es muy importante. Y otra cosita que, otra pregunta. Nunca hay que poner, te lo hago en general, nunca hay que poner en un servicio de espera, por ejemplo, un sospecho en servicio de internación, me refiero inmediatamente del triage, en espera un sospechoso de un positivo o no hay problema. No, no, Sí, hay que tratar de, yo, si vos yo te sabés hago que es preguntas bien positivo, así directas, ¿no? si vos sabés Prácticas. que es positivo, porque en recepción en el interrogatorio aparece, hizo hisopado, es positivo o es negativo, ese tiene que pasar rápidamente, no tiene que tener tiempo de espera. Y por ejemplo, yo tengo sospechosos internados que no tienen posibilidad de aislamiento en domicilio. Ajá. Entonces está preparado un sector que le llamamos azul, que están los sospechosos esperando. Bueno, Ahora, por es- ahí, de la otra sala de positivos que se quiere, que no está en condiciones todavía de retirarse, pero que tampoco está con síntomas moderados ni graves, o sea, en recuperación, ¿puede pasar ese sector azul mientras espera de ser dado de alta o depende de no? los días, depende de los días que haya estado internado. Si pasaron los 10 días, en general, ustedes saben que la carga viral, si bien se está presente en la PCR, pero son muchas veces como resabios virales que no tienen capacidad infectiva. Claro. Entonces se podría pasar a esa sala, eh, digamos, separados, bien distanciados de un caso sospechoso que todavía no tenés confirmación. ¿Está bien? Porque ese paciente que ya lo tuvo, que ya estuvo internado, que tuvo la neumonía y que pasaron los 10 a 14 días, la posibilidad de infección, de contagio es menor, es casi nula, aunque tenga la PCR positiva, que algunos pacientes tienen la PCR hasta los 21 días o hay PCR positivas más tiempo, ¿no? Hasta los 3 meses. Pero eso no quiere decir que sean infectantes. ¿Eh? Exacto. Aquí Tiene hay una pregunta que me hacen de pero cuál sería la cantidad, creo que se refiere a que no es la cantidad de pacientes ideal, es decir, el número de enfermeros pacientes en la internación. Por ejemplo, si tenemos, triage, nosotros, ajá, no, en el no, en el triage, sí, y en la internación. bueno, acá está establecido, por ejemplo, para la toma de signos en el triage, tenés un personal de enfermería y 2 auxiliares de enfermería o técnicos en salud.
para el ingreso de datos, un personal administrativo. Para el triage, al menos un personal de enfermería y médico. Y en la sala de espera puede haber un auxiliar de enfermería o un técnico de salud. Pero todo eso depende de la capacidad operativa que tengas, porque si tenés mucha demanda vas a tener que Claro. tener más médicos y más enfermeras. ¿Mm? Esto es en un área de triage de síntomas respiratorios, pero pequeña. ¿Mm? Claro. Una pregunta, si pueden personal de enfermería de vacunación pediátrica ir a triage de guardia COVID y a la semana volver a un consultorio pediátrico. Es de muy buena práctica médica no intercambiar el recurso humano. El que es de COVID es de COVID, el que es de vacunación es de vacunación. Nada menos que el área de vacunación. Una pregunta de internación que te haría, si puedo. Por ejemplo, ¿dónde utilizaron ustedes en las terapias de vestirse y vestirse en un paciente, por ejemplo, en una terapia, los elementos de protección personal ya con todo, ¿no? Cuando se entra a pacientes en Tienen terapia. que tener un área, una zona que, o sea, lo ideal sería tener 2 pequeñas habitaciones, una para colocación y otra para retiro. En el caso que no se pueda, hay que tabicar con un biombo, con una separación, para que el circuito sea área limpia y área sucia, ¿no es cierto? Hay que ubicar esa zona. Y lo mismo con los insumos, ¿no? Nunca colocar los insumos no contaminados con los contaminados, o sea, hacer una adecuada separación, área sucia y área limpia. ¿Mm? Claro. Esas preguntas son porque yo he visto cosas así de inventos que hacen con plásticos o cosas que para mí lo único que aumenta es contaminación, y por ahí a los colegas que están... Escúchame, pero si no ponen un plástico que no tenga, porque no pueden poner un acrílico, un Durlock o un vidrio, el plástico tiene que ser limpiado 2 veces por día. ¿Cuánto puede durar si lo limpiamos bien? Eso no sé. Son altamente tocables. Claro, y molestos, no sé, para trabajar. Pero bueno, son cosas prácticas que la gente tiene que conocer qué no hacer también, ¿no? Claro. Es importante. Claro, sí, sí. Bueno, a ver, otras preguntas. Vos dijiste que había, para ventilación de ambiente era posible utilizar aire acondicionado con filtro EPA. ¿Vienen así, con filtro EPA? Sí, pero carísimos, no en todos lados hay, en algunas instituciones privadas pueden tener. Hay aire acondicionado, todos son sistemas de ventilación que tienen el aire acondicionado, en el medio del sistema ponen un filtro EPA, que vos no lo ves, inclusive puede venir también con algunas lámparas ultravioletas, es decir, pero son sistemas carísimos que nosotros no lo tenemos. No lo tenemos. Hay que cambiar todo el sistema de ventilación. Lo que sí hay en las habitaciones son extractores, entonces hay que tratar de utilizar esos extractores para el exterior, y la otra es abrir las ventanas, que ventile. Que ventilen los pasillos y que ventilen las ventanas, eso es fundamental, porque hay que diluir la cantidad de esos viriones que pueden estar aerolizados en el ambiente. Y otra cosa que les quería comentar y que me parece muy importante es el tema de por qué vemos que hay muchos trabajadores de la salud que se contagian. Entonces, te iba a preguntar eso. Estamos muy preocupados con ese tema. Y creo que una de las cuestiones es que debe haber mucha atención
cuando uno se pone todo el equipo personal y atiende al paciente, y después se lo saca y va a una sala de médicos, una sala de enfermería, y por ahí comparte el mate, se saca el barbijo, y se diluyen un poco las prácticas de distanciamiento en esos lugares, porque ahí en esos lugares vos tenés que tener una mesa en donde esté un profesional sentado acá y enfrente no tenga nadie, y a 1,5 metros tenga el otro, y a otro 1,5 metros tenga el otro. Pero yo he visto cosas de acercamiento, de compartir la computadora, compartir el mate, dentro de las terapias intensivas. Yo creo que en eso hay que apuntar y mucho, 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 porque es una forma de contagio. Viene a la sala de reunión, por ahí viene el que está trabajando con un paciente, todo con el equipo, y pone los guantes sobre la mesa, después va otro y toma los guantes. Digamos, hay un montón de situaciones que hay que tratar que deben de... estar, ahí es muy bueno, por eso es importante, también me atrevo yo a contribuir lo que vos dices, Lucía, es que es muy importante el seguimiento, por no decir control, porque esto es responsabilidad de cada uno, ¿no es cierto? Es muy importante el seguimiento que hagamos los del comité, los supervisores, en este sentido de enseñar y poner en evidencia, porque yo pienso que a la fuerza no se puede hacer, pero es importante, nosotros tenemos con esa necesidad de que alguien nos siga, porque si no, no se cumple a rajatabla todas las medidas, si uno no hiciera así. También me preguntan si, por ejemplo, una enfermera, a lo que vos acabas de decir, supongamos se ha contagiado en un triage y sale, pues, me preguntan si puede volver al mismo lugar después que se recupere. Tiene que pasar 10 días mínimo, o sea, hay que ver si fue asintomática o sintomática, o si tuvo una neumonía o no. Pero si suponete en el máximo de los casos que haya tenido una neumonía bilateral, que haya estado internada y demás, si pasaron 10 días, 10 a 14 días, y les fue resolviendo bien, en el caso que estuviera internada, tienen que tener una PCR de evaluación. Porque las neumonías que se cursan leves, que se cursan en el domicilio, no se requiere la PCR de evaluación, pero por ser personal de salud y estuvo internada, se requiere que la PCR sea negativa, y eso puede tardar entre 14 y 21 días. La resolución. Y entonces, en ese caso, si la paciente no tiene fiebre, no tiene ningún síntoma respiratorio, no tiene fiebre durante pasado 72 horas, podría llegar a volver a trabajar. Es más, ya está inmunizada. Pero hay que tener muy, muy en cuenta también si requiere o no controles por neumonología, porque a veces algunas de estas neumopatías traen cierto grado de alteración pulmonar que dura algunos meses en cuanto a cierto endurecimiento del intersticio, con algunos procesos de asma y demás. Entonces, justamente eso tiene que estar muy bien evaluado también, antes de reingresar a atención. Pero si fuese una cosa leve, con 10 días y una PCR negativa, ya estaría en condiciones de alta y reincorporación. Claro. Que ha pasado Los mucho. niños me preguntaban, no lo estoy... Eso se pregunta mucho. En las industrias, en las fábricas también pasa eso. Claro. Los niños, ¿desde qué edad? Los niños siempre tienen que usar tapabocas No, después a de los cualquier 3 edad. años. A partir de los 3 años. A partir de los 3 años. Sí, ya se ha empezado a tildar.
Y ahora más que van a abrir algunas escuelas, probablemente, va a haber que trabajar mucho en ese sentido. Claro, Hay que explicarle al nene todo esto. claro. Ahora, hay una pregunta que me hacen, que eso ya me venían haciendo. ¿Cualquiera puede hisopar si está entrenado, un kinesiólogo, un odontólogo, un enfermero? Sí, 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 tiene que tener un adecuado entrenamiento y colocarse todo el equipo de protección personal, por favor, ahí el N95. O sea, ustedes saben que la toma de material, las broncoscopías, los VAL, las intubaciones, todo eso que podría llegar a aerolizar más, tiene que tener el equipo de protección personal correspondiente, con el N95 y la máscara. Claro. Y puede, si está bien entrenado, puede hacerlo. Bueno, bueno, creo que ya no, ya nos está... no, la Cualquier última cosa que haya pregunta otra que haríamos pregunta, es, me las si transmite. existe un falso negativo cuando uno hace el serológico. Puede haber, sí, falsos negativos, sí, sí, depende del momento en que esté. Por ahí, en la serología, si ya pasó la No sé etapa si me 1, escuchas, Lucía. sí, sí, te estoy escuchando. ¿Vos me escuchás a mí? ¿Se cortó? ¿Me escuchás? No, no me escuchás bien. ¿Sí? Bueno, te decía que en la serología puede haber que surja que si la infección pasó y vos no te diste cuenta, la IgM, el anticuerpo IgM puede haber estado negativo y el IgG positivo y vos no te diste cuenta. Así que puede haber esas circunstancias. Inclusive la PCR se puede hacer negativa con el paso de la enfermedad y en la inmunoglobulina G específica ser positiva. Y a veces también hubo kits, o sea, por eso la importancia de la clínica y del haber tenido contacto estrecho o de ser un caso sospechoso, porque a veces hubo kits que no eran, que han tenido fallas y han tenido resultados negativos cuando el paciente era positivo, pero eso ya se ha solucionado en términos generales. Claro. Eso fue al Como principio. último, yo quería dejar bien claro para que todo el sector salud, el personal de salud, sepa que mientras tome los recaudos necesarios, use los elementos de protección como correspondan, no hay prácticamente posibilidades de que uno se contagie. Esto para disminuir el miedo o que a veces tenemos también exacerbado por los medios, por la comunidad, ¿no es cierto? Que a veces influyen. Pero esto es claro. Es más, yo creo que se debería después hacer una investigación cualitativa donde se averigüe específicamente tanto personal de salud por qué realmente se ha contagiado. Nosotros aquí en el hospital, con colegas que hacemos investigación, hemos visto que si hay contagio, generalmente no ha pasado en el hospital, porque el trabajador de salud está tan obsesionado en cuidarse y protegerse que de aquí no viene el contagio, se contagian afuera. No sé si vos consideras más Sí, o menos eso. el multiempleo también, Claro, que van de un lado para otro, eso también facilita, pero nosotros hay que hacer hincapié, seguir haciendo hincapié en el distanciamiento social. social y el distanciamiento cuando nosotros trabajamos, ¿no? Que Cuando estemos nosotros separados, trabajamos. por ejemplo, en la recorrida, que estemos separados, bien, al hablar, no gritar, tratar de no gritar, hablar despacio, hacer como los japoneses que hablan así despacito, trabajan y Sí, tratar de evitar eso, de vociferar, ¿no? Porque claro, muchos de los trabajadores de salud por ahí no saben, pero son asintomáticos y si hablan fuerte por ahí algún claro. virión
pueden ser portadores y puede haber algún virión puede salir. Así que usar los tapabocas y distanciarnos. Bueno, Lucía, muchísimas gracias. Ha sido un placer tener esta conferencia Espero que contigo. haya sido útil, ojalá que haya sido útil. Sí, Hay por una cosa por que las sí, preguntas es han sido tiempo. muy útiles. Es tiempo para preparar, porque todo esto lleva mucho tiempo, hay que prepararse muy bien. Y Desde estar... La Rioja también nos saludan, así que gracias por escuchar. bueno, un saludo a La Rioja. Sí, Tucumán, Catamarca. Bueno. Así que sí, ha tenido mucha audiencia. Eh, a decirles que sí, después vamos a mandar el link, demora un poquito, pero ahí dejó la doctora, señaló los números de teléfono y celulares para que nosotros podamos enviar el link, porque muchos han pedido tu charla. Bueno, no hay Volverla, problema. pero bueno, en la página de Comité de Control de Infecciones del Hospital Independencia, ustedes buscan así una página de Face y ahí están todos los videos que se van subiendo de estas y otras charlas. Y ahí van a contactarnos rápido si no. Muchísimas gracias, Lucía. Vuelvo a decir un placer. Así que espero que nos volvamos a encontrar. Bueno, cómo no, el placer es mío y un abrazo a todos y mucha suerte con esta, ojalá disminuya lo más rápido posible. Ojalá, ojalá. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y un abrazo virtual. Adelante. Gracias.